Used to big events here in the United States. Over the past year we've seen the conventions and the election. So there are enormous gatherings of media at certain points in the timetable here of American life. But I think if you take the politics away, if you take the election and the conventions out of things, this is about as big as it gets. We're looking at well over 2,000. Talked about a burgundy Hummer came out 15 minutes ago, came flying out of the gates. Then they did something that's not normal. We've been sitting out here for roughly 7 days. They left those gates open behind me for about 5 minutes as that caravan slowly made its way from Neverland Ranch. There are 4 black SUVs as opposed to the normal 3. Convoy, which we believe is carrying Michael Jackson here. It is a possibility this is a decoy. There may be some security arrangements. But that time clock was given based on the time we were given of 9:30 your time, 1:30 here in Santa Maria. That, of course, could well be exceeded or overrun. And it seems quite likely, given the fact that Jackson took so long to get his act together and get in the cars and make their way here, it would be unlikely, I think, to get trial. It's 15 minutes past 1 o'clock on the West. When we were showing the shots of the motorcade leaving Neverland Ranch, early on in the shot, you saw a string of employees. as long as Jackson turns up. One woman on the jury, a 79-year-old woman, her grandson is a registered sex offender. Another woman on the jury has had sexual abuse in her family, she said on her jury questionnaire. So we know an incredible amount of detail about all of these people. But of course, the one thing we don't know at the moment is exactly what they've decided about the fate of Michael Jackson. Daniela, we'll speak to you in a moment, but let's just cross to David Willis, who's near Daniela in, I think, the front of orden de busca y captura del vigilante desaparecido, Manuel Ignacio. I'll also tell you the verdict's supposed to be read in 15 minutes, but it is not going to happen. And there's a couple of keys why. The media and the fans were going to be allowed in the courtroom 30 minutes. Is that? Do you suspect, Ted? It should take them 40 to 45 minutes. That's assuming that they're not stopped for any reason. It is, they're on a sort of an off-road right now. As things come in. So we would anticipate that it can be only a matter of 20 minutes or so before Michael Jackson will get into the courtroom. My colleague Jane Secker was explaining it could be several minutes after that before we actually get the questions asked of the jury. And we will then find out what this verdict is going to be in this case. I think it's just someone on the road. Now then, we've been joined. Will be surrounded by police officers and Michael Jackson will be handcuffed. It could be a very short time from now. That drive is 75 miles long. We believe it'll be a high-speed caravan to the Santa Barbara County Jail where Michael Jackson will stay until he is sentenced. Sentencing is supposed to be 20 judicial days. Jim Hammer can explain this to us. Jim, it's 20 judicial days, but it swings. Well, it's a month, but almost every defendant. And it looks like they're leading the group at this point. No way of knowing until we get a ground shot of that vehicle. It looks like they're not moving very quickly. Los sindicatos sorprendidos ante Out on $3 million bail right now. There's always the odd chance that Michael Jackson, even if he is convicted of molest, might not be remanded to the court. I wouldn't put all my money on that one, Trace. If Jackson is convicted of even one count of molestation, I'll bet you right now this judge is going to remand him. He's not going to take the chance that Jackson does flee or, frankly, even kills himself at that point. Okay, Shepard, so there you have it, the legal analysts. We have some Free tube. And what, if anything, can we surmise from the makeup of the Vamos a ver cómo ha terminado la sesión en Wall Street, en la principal bolsa del mundo. Patricia Sola. fans scream, you'll know that Michael Jackson is in shouting distance. Shepard, back to you. Back to you in just a moment for that, Trace. And we're watching the caravan make its way toward the courthouse where Trace is standing by. You may have noticed there was a white vehicle that was leading these 3 SUVs, like maybe some sort of escort. Not an escort in this case, that white vehicle that stopped at the last intersection. That white vehicle was the vehicle of a fan who's been hanging out in front of the Neverland gates, putting up signs and all the rest, waiting for a big event. Just day, they obviously had a stake in the outcome. We're very serious. We're very meticulous about their work. Many of the jurors took extensive notes, filling several notebooks. But as for drawing any conclusion about the verdict from the makeup of the jury,
That's more predicting than I'll be able to do. Ted, do you want to weigh in on the jury? Any thoughts that you've been speaking to a lot of legal analysts out there on the scene, the makeup of this jury and any inclinations they may? Continente, pero más moderadas. Las mayores, las de la Bolsa de Milán. These events unfold in music all over again. This will not be the final chapter in Michael Jackson's career. We've got a lot to see from him, I believe. What, you think there's an album to come out of this? An album? A tour? I reckon Michael Jackson won't sit back after this is over and not do anything musically. Michael Jackson is itching to get back out there and make music. This year, he has already made Physical problem, if you like, in getting Michael Jackson from his vehicle into the courtroom. There won't be just because of the way the court has been organised. What will happen is that away from where the fans are based and basically surrounded by police officers, Michael Jackson will be driven in a separate entrance that brings him in front of the fans. But there will be police barriers and the court fencing in the way, so the fans will not have a chance of getting to him. But you can expect to hear their screams to him as he comes in. We've heard them scream and shout every day, but expect them to be that bit louder today, I think. So he will be pretty much surrounded when he arrives in the courtroom. But things have been getting tense with the fans over the past week or so, particularly during this period of deliberation. And one particular American television reporter who has been following this case since the early 90s has been a particular target for fans. Some of them blame her for this prosecution in the first place. They have shouted obscenities to her across the court fencing here, and she's actually right next to us here at this our live position where I'm standing, so we can hear it very clearly. So much so at the end of last week, her company decided to take out a restriction. Minutes after that, there may well be some more delay before we actually get the jury asked the questions, which we all want to know the answers. And Sean O'Kane, how do you deal with the possibility that, as some of the legal analysts have said, the longer this has gone on, perhaps it's more likely that this jury has persuaded each other that there is, beyond reasonable doubt, a case to answer here and that Michael Jackson is guilty of a crime? Well, then you have to look at the other legal analysts to say the longer that it has gone on, it could be very beneficial to Michael Jackson. So we have to look at it both ways. I mean, we are all sitting here guessing. We could sit here and guess till, as long as we want, but I mean, we don't know. It's increasingly worse as the days have gone by. Nobody has seen him since about a week ago Friday, at least not publicly. I mean, his family certainly has seen him, but no one in the media has seen him, and we have no idea what he's been up to, what he looks like, and he certainly faces the most important day of his life. If he's convicted, he is going to spend a substantial amount of time in prison. Greta, I want to ask you your gut on this, because one thing about you and on your program is you're very good not to go through that sort of thing. But do you have this feeling that just as the strangeness was abundant and continuing and almost nonstop during the O.J. trial, that this day will not go mellowly? Look, Shep, it's a wild guess. I will tell you one thing where I disagree with all the media. The media has said since the beginning that the conspiracy count is a weak count. As a former defense attorney, a conspiracy count is the easiest thing in the world for a prosecutor to prove, because all the prosecutor has to do is prove that there was some sort of agreement to commit a crime and that a person who is charged with it had his toe in the water. So if the jury believes that there was a conspiracy to deprive these people of their freedom, to kidnap them, and if they believe that Michael Jackson's 27-minute phone call at the outset of this was his toe in the water, he's going to get convicted of conspiracy. It's very, very, very easy to prove conspiracy. Now, by the same token, that maybe that 27-minute phone call, however long it was completely an innocent phone call, and the jury thinks, well, we're not convinced that it was what the accuser's mother said it was. In that case, of course, it'd be not guilty on conspiracy. But it's not hard to prove conspiracy. Child molestation is a little more difficult because it's a he says he says. And of course, Michael Jackson didn't testify, but the jury has to believe the accuser. And one of the problems that Michael Jackson faces is the fact that 16, this case is over. All the jury needs to believe is one witness, and that was the witness that they closed with, and it was powerful stuff. Robert Shapiro is the famed criminal defense attorney who represented O.J. Simpson and knows what is going through the minds of a criminal defense. About 30 minutes or so. Very quiet over there as perhaps a moment of reflection comes in. If we may, because a short time ago
Y entonces nosotros pues encantados de tener un entrenador con rendimiento y que One northbound toward Santa Maria. It's my understanding, and I have it from very good authorities, that they are now approximately 28 miles from the courthouse. They will miss the deadline beginning 5 minutes from now. The judges said not to worry. It looks like it's going to be more like 4:45 reading Eastern Time, 1:45 out there on the West Coast. That's a live look as the fans continue to gather outside the... Do you have a sense, based on the 7 days, 32 hours, that the jury deliberated, the makeup of the jury, 8 women, 4 men, the length of the trial, what we might anticipate? Kids may have played at Neverland Ranch, not uncommon at all, and as a result, a number of the jurors on this very jury have had contact either through a friend or one-on-one with Michael Jackson themselves. We've talked about the media who were camped out in there. This is also an enormous draw for legal types, courtroom employees and lawyers from the DA's office and many other places. Arthur Aidala has been our but they are en route. I think they'll probably be here within the next 10 minutes, myself, Martin. Okay, Jane, the helicopter shots are pretty good. We're staying with them. There's an occasional little break up on the pictures. You can see that we've reset our countdown clock back at Sky Centre. Know about within the next half an hour or so. Just a little bit more about the jury. We also know in relation to their media, potential media work, one of those jurors already has a book deal. We know that from deputies to allow them to prepare. I mean, there's a conventional wisdom when you're trying a case, in any case. Don't put it past a lunatic to try to charge the bench, to try to charge into the well, and the deputies and the marshals have to have the crew from another broadcast organisation. The white gazebo-type marquees are the feature areas for all the television cameras that are here. Past those and into that centre position, right at the middle of the courtroom. As you can see, there's an avenue past some... Acciones de gran poderío. El actual defensor en la línea. Con 12, con 13, con 14, con 15, con 16. Control, with the exception maybe of fans that have an outburst if Michael Jackson is convicted. What Judge Melville did is he allowed the jury to hear about 5 prior allegations of child molestation that Michael Jackson was never criminally charged with, and 3 of those 5 boys who were allegedly the victims testified that it never happened. But the jury had this evidence put in front of it, and even though the courts have so far always upheld this provision of California law, Section 1108 of the Evidence Code, I think that's going to be a possibly successful grounds for appeal here, because this was so much part of the prosecution's case, not the allegation against this boy, but the allegations against Michael Jackson and other boys. These are live pictures outside the courthouse in San... on a couple more points, and the jury foreperson could come in and say something like, durante la tarde se mantenga esta inestabilidad, no solo en la costa catalana, sino también en... In the courtroom, 2 of them quite short, the first Friday afternoon and last... Along the highway, heading towards court, ready for the verdict. We heard just under an hour ago that the jury had reached its verdict, and here we see the crowds and the security gathering apace, ready for the verdict to be announced in officially just over 15 minutes' time. And we'll stay with these pictures, but Neil McCormack is a music critic from the Daily Telegraph newspaper, based in London, and joins us now in the studio. Neil, one of the remarkable things about Michael Jackson, of course, is just how breathtakingly long a time he's actually been around, and how old he was when he started. Remind us all. Well, he started out as a child star, obviously early 70s with the Jacksons, or the Jackson 5 as they were then. So he has basically been a star all his life. Very few people have been child stars. This death of celebrity, this end of celebrity moment in time where we almost expect our celebrities to behave. He got rather nasty with some of the media and had to have a restraint. A physically sick individual and has been in the hospital on several days over the course of this trial alone. Would the system allow some sort of hospitalization in lieu of
actual jail time in order to accommodate his health? No, the judge, once he is remanded, the judge has absolutely no authority over the sheriff's department, who will be... Son sus fans y los medios de comunicación de Estados Unidos y de todo el mundo a las puertas del Tribunal de Santa María en California, los Estados Unidos. El jurado del caso contra Michael Jackson ha alcanzado un veredicto que va a ser leído en cuanto el cantante norteamericano llegue a la sala del tribunal. Está ahora mismo camino de su enorme casa Neverland hacia ese tribunal de Santa María. Una vez conocida, una vez comunicada la existencia del veredicto, Michael Jackson tiene 1 hora de plazo para presentarse ante ese tribunal, donde ha sido juzgado en un largo proceso que comenzó en enero pasado. En ese plazo de tiempo estamos. El acusado camino del tribunal, las partes en realidad camino del tribunal. Pendientes de esta noticia, estamos en comunicación precisamente con ese punto que están viendo, el exterior del Tribunal de Santa María, donde, insistimos, se va a anunciar en breve el veredicto del caso Michael Jackson. Ya saben que sobre el cantante pesan 10 acusaciones de abuso de menores. Son 10 delitos, entre los que se incluyen 4 de abuso sexual de un menor, 1 de intento de abuso y otro de conspirar para retener al demandante y a su familia. Además, pesan sobre él otros 4 cargos que completarían esos 10 cargos de suministrar alcohol a un joven. Para que lo entiendan, Michael Jackson se enfrenta en el caso máximo a una pena de 20 años de cárcel, a sus 46 años y después de toda la gloria vivida. A las puertas del tribunal está la enviada especial de Televisión Española, Rosa María Molló. Rosa, estamos viéndolo, el ambiente que se respira es de una enorme expectación, ¿no? Sí, una tremenda expectación, aunque os tengo que decir que el anuncio nos ha pillado a todos desprevenidos, a los periodistas y también a los fans, hoy reunidos en mucho menor número que otros días anteriores. Pero como comentabais, hace muy poco rato Televisión Española lo ha podido dar en directo en el telediario. El jurado daba a conocer al juez que había llegado a un veredicto. El acuerdo llegaba después de 7 días de deliberación, 32 horas de debate, suponemos que arduo, difícil y probablemente en algunos momentos. Y finalmente, después de 4 semanas de juicio, de 14 semanas de juicio, finalmente han llegado a un veredicto en el caso de Michael Jackson, que por supuesto va a dar la vuelta al mundo. Estamos pendientes de que el cantante llegue a los juzgados de Santa María. Como decíais, venía supuestamente de su rancho de Neverland. El juez ha dado a las partes 1 hora para que se desplacen aquí y en el momento en que lleguen se dará a conocer ese veredicto del cual estamos todos pendientes. Cuando esto suceda pueden pasar varias cosas, porque como habéis dicho, los cargos son muchos, son 10, así que pues de posibilidades es múltiple, desde completamente inocente a que haya en algunos apartados que lo consideren inocente y en otros culpable. También podría pasar que el jurado hubiera llegado a un acuerdo en algunos de los puntos, pero no en todos, y en ese caso también podría suceder que pidieran asesoramiento al juez, que les daría un ratito más para deliberar después de ser oportunamente asesorados respecto a esos puntos que tal vez no hubieran podido llegar a un acuerdo. Pero eso es hacer predicciones y por supuesto especulaciones. Lo mejor será esperar que llegue el cantante a Santa María, ver cómo llega, ver su aspecto, porque como sabemos él ha llegado a este momento del juicio tremendamente agotado, muy deshidratado, según decían personas cercanas a él, muy desanimado, triste, sabe que puede ir a la cárcel, que pueden ser muchos años y por supuesto me imagino que para él el de hoy debe ser un día crucial porque en el fondo es la vida de una persona, la de él y la del muchacho que le acusa que supuestamente fue abusado por el cantante. Así que son 2 vidas las que en los próximos minutos vamos a saber en qué acaban. Gracias, Rosa María Molló, en directo desde las puertas del Tribunal de Santa María en California. Vamos a estar atentísimos, por tanto, a lo que suceda en los próximos minutos en torno al caso de Michael Jackson. Aquí en Europa lo que estamos atentos... Besides the significantly differently, do you believe, Bob, had there been television cameras allowed inside? I wouldn't. The judge has relented on the media interest in the trial in the sense that he said no at the beginning of this. I can only imagine that to him, personally, going through what he was going through. The helicopter moves, say, in this case, north. Occasionally. Been huge.
and it just wasn't. During the trial, it was claimed he was a millionaire who spent like a billionaire. His vast wealth had evaporated. By the end of the year, the prosecution said he would owe $400 million. And his changing appearance suggested problems far deeper than just a case of vanity. And throughout this long decline, there was suspicion about whether he had sexually abused children. His decision to pay millions of dollars to the family of Geordie Chandler rather than face them in court simply added fuel to the rumors. Some felt his behavior was worse than just bizarre. One TV psychiatrist felt compelled to make a police complaint after seeing Michael Jackson with Gavin Arvizo in a documentary. The most loving thing to do is to share your bed with someone. It was a combination of both body language. Thomas Mesereau, Michael Jackson's lead attorney, just making his way. Now, he's making his way out to meet the car, one would imagine. Mesereau is, yeah, he's directly behind us outside. He is there with Sanger, his co-counsel, and they will be there and wait, of course, until Michael Jackson arrives. As they do every day, Tom Mesereau will sit there and guide Michael Jackson in, along with his family members, along with his security guards. We believe the prosecution, Tom Sneddon, Ron Zonin, are already inside the courthouse. And so, yes, but let me just go back to your original question, Shep. We saw that. You can see the caravan there again. And again, the helicopter's up in the back. Defense lawyers, you often see, putting their arms around clients. They are, the legal part of their job is done, but it is an emotional and almost physical kind of support that's given now. Who are the people surrounding him, Ted Rowlands, Thomas Mesereau? Do you know these individuals? Yes, the woman next to Thomas Mesereau is Susan Yu. She is one of his co-counsels. She did most of the briefing, argued a few things. Basically do interviews throughout the trial, and he would come in and out of court every day. You could see the motorcade over on the side of the other screen. They are still on US Highway 101, but they are getting close to Santa Maria. Obviously, they're in cell phone communication with Tom. Asuntos Exteriores de la Unión, la falta de progreso satisfactorio. He can hold him in contempt if he's acquitted, but if he's found guilty, Michael Jackson's got a lot more problems on his plate than just being. Otherwise, we wouldn't have thought that Thomas Mesereau and the remaining members, the other members of the defense team, would have bothered themselves to come out into the California sunshine unless they thought their arrival was imminent. So that'll be within the next 5 minutes, and perhaps within this new relaxed time frame of 9:45 your time, when the Jackson entourage was expected at court. That's 1:45 locally here. Now, this is within the time frame of the court sitting. As it so happens, there's been some speculation in days gone by as to how the timetable of this thing would work out. The judge deciding very early on this case, before proceedings began, that he wouldn't have formal lunch breaks or coffee breaks, but instead the court sat from 8:30 through to 2:30 with some informal breaks of relatively short periods of time. 10 minutes, 15 minutes was the method they used. They got the day's business done, and then at 2:30 in the afternoon local time, they cleared off for the day. They broke for the day. By 2:30 this afternoon Californian time, we all know one way or other. Is Michael Jackson a convicted paedophile? Is he guilty of plying a youngster with alcohol? Is he even guilty of conspiring then to hold a family against their will at Neverland? Strength on the bench. They really don't try and... Even though that's the client's decision, usually the lawyers have dictate really what's going to happen. And in this case, he was really in a very, very difficult position, because I know from previous experience where I have been on the other side suing Michael Jackson, and my partner Skip Miller actually tried a case in the same courthouse against Michael Jackson, that he is a very, very poor witness. And it would seem that if he did take the witness stand, that might just be the end of him on his own testimony. However,
there's a big risk in not taking the witness stand. First, Mesereau told the jury they would hear from Michael Jackson. And in a case like this, we're all accustomed now to the television term, he's a quarter mile of a number of different places, including schools and parks. Neverland Ranch is too close, so though Michael Jackson could continue to own the place, if found guilty here. His other lawyers, Mark Garagos, one of his earlier lawyers, ended up being a witness during this trial and was brought to court and was cross-examined by Thomas Mesereau in the latter part of this court case. He's a celebrity lawyer. He's from Los Angeles. He has a history of representing African Americans. He's represented Mike Tyson in the past. He also the judge to ask the jury foreman, very much a procedural matter, whether they've reached a verdict on which they're all agreed on all 10 counts. What do you think, Jeffrey? You know, I agree with Bob that was a rare misstep. Her grandson, by the way, is a convicted sex offender. And if you're asking to yourself, how in the world did the defense let this particular person on the panel? Ese plazo prácticamente estamos ya casi acabando para que se presentaran ante el tribunal y conocieran el veredicto. Esa es la caravana, ya se lo ofrecíamos en un anterior informativo, la caravana en la que la superestrella del pop, el rey del pop, Michael Jackson, a sus 46 años y después de todas las glorias vividas, se dirige para conocer qué va a pasar con él. Esa es la caravana en que Michael Jackson en uno de esos coches va camino del tribunal. El jurado lo componen 12 personas, 8 mujeres y 4 hombres que llevan deliberando desde el día 3. Llevan 10 días, por tanto, deliberando. Entrábamos en esta segunda semana de deliberaciones y entrábamos, por tanto, en lo que podría, como se ha confirmado al final, el momento final en el que conoceríamos el veredicto. Y en ese punto estamos. A las puertas del Tribunal de Santa María sigue Rosa María Mollor. Rosa, lo primero de todo, nos contabas hace un momento, enorme expectación, ¿no? Sí, enorme expectación, los gritos, no sé si lo veis en las imágenes que os llegan, pero los fans que van aumentando en número están muy excitados. Hay muchos nervios porque os tengo que decir que en esa valla de muy pocos metros cuadrados no solo se acumulan personas partidarios, simpatizantes, fans absolutamente fieles al cantante, también hay gente que es partidaria de que se le condene por los delitos que se le imputan, así que la tensión en ese espacio que veis allí tan reducido es enorme y por supuesto todo el mundo está pendiente de este veredicto, que no sentencia, porque hoy vamos a conocer el veredicto y después el juez va a dictar sentencia y esto no va a ser hoy, esto tardará todavía, que es un proceso que generalmente tarda 3, 4, 5 días, suponemos que tratándose del caso Michael Jackson probablemente será mucho más rápido, pero hoy sabremos el veredicto de ese jurado. Tú comentabas 10 días de deliberación, en realidad han sido 7, incluso menos, porque los fines de semana han descansado, y 2 días no podrían contar, porque el primer día solo se reunieron 2 horas, prácticamente para conocerse. La semana pasada pidieron medio día libre porque muchos querían asistir a fiestas de promoción, de graduación de sus hijos o familiares, fiestas que aquí son muy importantes. Así que en realidad son 7 días que incluso han sido menos que eso, los que han deliberado bajo una enorme presión mediática y presión de todo tipo, a pesar de que ellos no han estado encerrados como sucede en otro tipo de juicios y cada día han ido a dormir a casa. Pero suponemos que eran conscientes de lo que se les pedía, de la rapidez que se les exigía, y esto imaginamos que para gente que ha de decidir el futuro de 2 personas, en este caso Michael Jackson, una estrella mundial, y de un joven que presuntamente ha sido abusado, pues es difícil. Además son personas que viven aquí en Santa María y que toda su vida van a tener que cargar con la decisión que hoy nos comuniquen, sea en un sentido o sea en otro. Como comentabas, hay 8 mujeres y 4 hombres en este jurado. 8 son padres y 3 hispanos, no hay ningún afroamericano. Este es un dato que se ha venido comentando mucho porque decían que bueno, que el hecho de que no hubiera ningún afroamericano, pues que podía ayudar a que el jurado llegara a un acuerdo en este aspecto, ¿no? Como os podéis imaginar, las elucubraciones han sido muchas y muy diversas. Así que estamos a la espera, vemos al abogado de Michael Jackson, Tomás Mesereau, esperándolo a la puerta del juzgado de Santa María. La verdad es que ya están fuera de tiempo, nos extraña.
que no esté aquí porque, por supuesto, la expectación es máxima, pero nosotros que estos días hemos hecho el trayecto que ha de recorrer Michael Jackson, no es fácil. Su finca está en Los Olivos, realmente a más de 1 hora de aquí, o sea que ha de venir pasándose los límites de velocidad para llegar a tiempo. Debería estar ya aquí y suponemos que está ya muy cerquita. Thomas Mesereau ha hecho una defensa basada en la credibilidad del acusador, en la credibilidad del muchacho que acusa a Michael Jackson de haber abusado de él. Él ha puesto en cuestión su testimonio y ha defendido el argumento de que todo ha sido orquestado por la madre. Street, Shepard, so they could be even closer than that. We got the 5-minute warning a couple of minutes ago. Michael Jackson will make his way down. You can see the car turning right there. If that's his car, yeah, you can see them turning right there. Michael Jackson could... Eran las palabras que utilizaba Thomas Mesereau. En cambio, el fiscal siempre ha defendido que estamos ante un pedófilo que sigue un patrón de conducta, y lo que ha intentado es que ese jurado se quedara con la imagen de que Michael Jackson ha sido así y no es la primera vez que lo ha hecho, con lo cual, y por eso les permitió que tomaran en consideración otros presuntos casos que pudiera haber habido en el pasado, que no podían ser decisivos para la sentencia, pero sí que podían acabar de decantar su decisión. Y todo esto es lo que vamos a saber, si en qué grado este grupo de personas de condición y formación tan diversa han conseguido o se han convencido por los argumentos de una parte y de la otra. Y la verdad es que la expectación es máxima y crece a medida que la llegada del cantante a la Corte de Santa María se retrasa. Sí, estamos viendo, Rosa María, para que tú lo sepas, estamos recibiendo imágenes del helicóptero, está muy próxima porque vemos ya, imagino que igual tú lo ves desde ahí, a la caravana entrando en un parking que imaginamos será próximo al del tribunal. Sí, exactamente, está entrando justamente ahora al parking y ahora estará a punto de bajar. Esta ya es la puerta del juzgado de Santa María. Como veis, los fans y los periodistas estamos separados por una valla metálica y mucha seguridad policial, y el cantante está a punto de hacer su aparición. Vamos a ver la cara ¿en qué aspecto baja? Exactamente, este va a ser la primera incógnita a resolver, su estado de ánimo, cómo va vestido. Vemos a su familia, y su madre y su padre. Ajá. Y suponemos que hoy estarán de nuevo el clan de los Jackson todos juntos aquí para dar apoyo a uno de sus hijos más emblemáticos. El hombre del pelo blanco, Rosa, es el jefe de su equipo legal. El abogado, el señor del pelo blanco es el abogado Thomas Mesereau. Ahí está Michael Jackson. Ya acaba de bajar Ahí está Michael Jackson con un vestido, una vestimenta hoy, si se nos permite la expresión, más seria. Exactamente, hoy va acorde. Vemos que se ha tirado levemente a saludar a los fans, pero el semblante, pues la verdad, pues triste, como no puede ser de otra manera, expectante. Suponemos que está angustiado porque su futuro se va a saber en los próximos minutos. ¿Es posible, Ana, Rosa, tú que conoces, que de alguna forma su equipo legal ya conozca algo por dónde pueden ir los tiros, por entendernos, y ya sepa por dónde va, o el hermetismo es absoluto hasta que se lee el veredicto? El hermetismo es absoluto. Ellos tal vez podrían intuirse algo porque desde el viernes el jurado ha hecho varias consultas al juez y sabemos que se han reunido tanto el fiscal como el abogado defensor varias veces con el jurado y con el juez. Y por lo tanto, ellos sí saben las preguntas, las dudas que ellos han tenido, y en base a eso tal vez puedan deducir por dónde pueden ir los tiros. Pero nadie, ni siquiera el juez en este momento, sabe cuál es el veredicto. Y lo vamos a conocer todos en los próximos minutos. Ahora va a pasar Michael Jackson y empieza primero su abogado y todo su, si me permites también la expresión, toda su corte de acompañantes, que ha sido muy habitual en estos días. Va a pasar por ese arco de seguridad que ha sido muy significativo. Si tú recuerdas el inicio del procedimiento, el inicio del juicio, la actitud de Michael Jackson al principio fue como, yo no sé si es acertado o no, Rosa, casi de no tomárselo en serio, cuando daba casi un paso de baile, cuando le ponían el detector de metales y entraba como si aquello no fuera con él, ¿no?
Efectivamente. La verdad es que ¿os acordáis? Le detuvieron el 3 de noviembre, quedó en libertad bajo fianza de $3 millones, y cuando le llamaron para leerle los cargos, él hizo lo peor que podía haber hecho, que es no tomarse esto en serio. Y fue ese día que se subió, ¿os acordáis?, al techo del coche, sí, y se puso a bailar a la salida, y como tú dices, tanto a la entrada como a la salida, pues se veía como que esto no me iba con él y que iba a ser pan comido. Adivinamos también a su hermana La Toya, que está ahí también acompañándole, le ha acompañado mucho durante todo este procedimiento, y el aspecto de Michael Jackson, lógicamente, ante lo que se juega es bien distinto, porque recordemos, imaginemos que en el peor de los casos, si fuera declarado culpable de todos y cada uno de los cargos, de esos 10 cargos, ahora estamos viendo a su padre pasar por esas medidas de seguridad, son casi 20 años lo que le pueden caer. Efectivamente. Yo te tengo que decir, Vicente, que tengo sentimientos partidos. Como periodista yo al menos he tenido que hacer un esfuerzo muy grande, porque es muy fácil ponerte de un lado o de otro. Estamos hablando aquí de cargos gravísimos, cargos de abuso sexual. Pero es verdad que durante el juicio hemos visto cosas muy poco raras, muy poco normales, muy raras en realidad, ¿no? O sea, es realmente el concepto de duda que debe pesar sobre esta gente, sobre el jurado me refiero, ha de ser enorme, terriblemente enorme, y el temor a equivocarse, pues yo me imagino que ha de ser una de sus cargas más difíciles de soportar a la hora de tomar una decisión, digamos, ¿no? Ahora está pasando Michael Jackson, como tú, me imagino, tú estás fuera, Rosa. Estoy bien, no, pero en estos momentos puedo ver esta llegada, lo puedo ver. ¿Tienes algún monitor donde está recibiendo? Efectivamente, en la cara está a punto de llorar. El otro día estaba hablando con una fan de él y me decía que ella había podido entrar en la sala de corte algunos días y que me comentaba esto mismo que tú me decías, que al principio él estaba muy contento y que a medida que iba avanzando el proceso incluso les dejaba de mirar. Él siempre se había apoyado en los fans, donde se alimentaba y buscaba apoyo y intentaba sentirse fuerte a través de sus miradas y de su presencia permanente, pero que estos últimos días ya no les miraba, ya no les saludaba, como que estaba avergonzado y que bajaba la vista cuando pasaba por delante de ellos. O sea, Michael Jackson realmente sabe que se juega el futuro como hombre, como persona y como artista. Hay que pensar, fíjate, Rosa, hay que pensar que es un hombre, claro, para nosotros Michael Jackson ha estado prácticamente toda nuestra vida, da igual la edad que tengamos, pero prácticamente toda nuestra vida con nosotros, pero ya es un hombre de 46 años que, insistimos, en el peor de los casos se enfrenta a casi 20 años, de cárcel. Lo que vamos a tener, Rosa, me parece, no es señal de vídeos, imagen de dentro de la sala, sino solamente señal de audio. Me ha parecido ver un cartón en el que se ponía courtroom audio, señal de audio del interior de la sala. Solo vamos a escuchar el veredicto, no vamos a verlo, ¿no? Así es. El juez ha sido muy estricto. Hay muchos compañeros de la prensa que lo han criticado porque consideraban que esto era, limitar nuestro trabajo y la libertad de expresión que tenemos como profesionales. Pero a pesar de esta rigidez, este tipo de control ha permitido contener mucho lo que siempre habíamos dicho, que se iba a convertir este juicio en un gran espectáculo mundial, en el que era muy fácil pasar la línea de lo tolerable y de lo permitido y de la pura información y pasar a la especulación y a la comedia, digamos, ¿no? Y hoy, lógicamente, en el momento crucial del mismo, pues va a pasar lo mismo, que solo vamos a tener el audio, no vamos a tener la imagen. Por lo tanto, este momento en el que el cantante se muera de alegría o se muera de pena, no lo vamos a tener, y no sé si en el caso de ser culpable lo veamos, porque podría ser que lo pusieran directamente en un vehículo y no lo volviéramos a ver, pero esto es avanzar acontecimientos. ¿Cabe la posibilidad entonces, efectivamente, de que estamos viendo la hora, las 2 exactamente menos 8 minutos del mediodía ahí en California, en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Cabe la posibilidad, Rosa, entonces, de que si fuera declarado culpable en total o en alguno de los grados, en alguno de los delitos, ya no lo volviéramos a ver, se le metiera en un furgón policial para entendernos y se le llevara a prisión? Bueno, lo que sucede es lo que te comento. Esto vamos a tener que esperar, porque el sistema judicial americano es muy complicado. Es complejo, y como comentaba al principio, hoy lo que vamos a conocer es el veredicto,
y faltará la sentencia, y esta sentencia corresponde al juez, y en ningún caso será hoy, a no ser que hubiera un cambio de última hora. Probablemente no será tan larga la espera como es habitual, porque generalmente tardan una semana, imaginamos que será rápido, pero no será hoy. Entonces podría haber, después de que conociéramos, va a decidir qué se hace. Si fuera culpable de los 10 cargos, es evidente que ante esta contundencia, pues lo más probable es que no podría decir que le deja libre. Pero sí podría decir que le deja retenido en su casa hasta que se dicte la sentencia. O sea, las salidas son múltiples y las posibilidades son múltiples, ¿no? Se cierra la puerta de la sala ahora mismo, vemos pancartas ahí fuera, confía en Jesús, otras que recuerdan inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Qué enorme presión, Rosa, sobre esas 12 personas, esas 8 mujeres y esos 4 hombres, sobre todo con no solo la presión, digamos, popular, sino mediática de este caso, ¿no? Sí, no, yo no quisiera estar en su piel, ¿eh? Ninguno. Fíjate hasta el punto que llegaba la presión, que ellos llegaban cada día en furgonetas oscuras, que cuando salían a descansar al patio del Juzgado de Santa María, les ponían música para que no oyeran lo que hacíamos los periodistas al otro lado de la pared o los gritos de los simpatizantes, ¿no? O sea, aunque... Y después iban a dormir a sus casas. Me imagino que habrán cumplido los requisitos legales, que es no discutir con nadie del tema, si no es en la corte y entre los jurados, pero yo sinceramente no sé hasta qué punto esto se puede realmente permeabilizar, porque sí que cuando llegas a casa, pues llegas a casa, ¿no? Es realmente complicado, efectivamente. Tú nos comentabas antes que, bueno, son 10 días, en realidad han sido menos, y en realidad con todo esto que tú nos has contado, pudiéndose ir a casa, se habla de 28 horas en total, como ahí lo tienen, tú lo sabes todo perfectamente tan medido, se habla de 28 horas en total de deliberaciones, en sesiones diarias, incluso de menos, como tú nos decías, de 6 horas. Eso sí, parece que las instrucciones que les dio el juez en ese entramado y complicado sistema legal norteamericano, que también nos comenta Rosa, son realmente difíciles. El juez encargado del caso, Rodney Melville, ¿no? Sí, les dio, Vicente, un dossier de 90 hojas, para que veas 90 hojas. La cantidad de instrucciones que les dio. Y entre ellas, yo resumiría una de muy interesante, y les dijo que decidieran sin pena y sin prejuicios. O sea, todas las instrucciones que les dio, yo creo que se podrían resumir en esa frase: que no tengan pena por Jackson, pero que tampoco analicen el caso con prejuicios, ¿no? Y esto es lo que se supone que habrán hecho, ¿no? Porque te tengo que decir otra cosa: es muy interesante lo arraigado que está aquí el sistema de jurado. Nosotros somos nuevos en esto, pero aquí la gente se toma muy en serio cuando les dan este cometido, y realmente para ellos es un honor, para la gente que participa en este tipo de procesos. Hombre, los menores me imagino que consideran, o sea, en los casos menores me imagino que no debe gustar tanto, pero en un proceso de esta envergadura efectivamente es una responsabilidad y una carga, pero una vez la han asumido, una vez han sido seleccionados, los ciudadanos americanos tienen claro que su deber es intentar llegar a una conclusión y a un veredicto, y se lo toman en serio. Y eso que vemos en las películas del debate y de sí, pero y esto, yo no veo claro aquello, o hay esta duda, pues esto es lo que sucede por lo visto, y esa es la razón por la que estos 2 últimos días ellos iban al juez y le decían: esto no lo entendemos, ponnos de nuevo la declaración del muchacho, queremos volverla a oír. Y pasaba de nuevo esto, ¿no? O sea, que realmente poder verlo, es una pena que no lo podamos ver, pero si después nos pasaran la copia de esos días, pues sería estupendo, ¿no? Vamos a escucharlo. Se nos anuncia, Rosa, que en apenas 2 minutos, cuando sean las 2 de la tarde, las 2 del mediodía, ahí en Santa María, en California, en apenas 2 minutos vamos a escuchar ese veredicto. Estamos hablando casi... vais a tener, Vicente, dime si tenemos en emisión traducción simultánea para... Sí. Te iba a comentar precisamente eso. Tenemos traducción simultánea. Vamos a escuchar, por tanto, vamos a tener solamente esa señal de audio. Le insistimos a nuestros telespectadores, no vamos a poder, como nos cuenta Rosa María Molló desde allí mismo, ver exactamente pues al portavoz del jurado leer su veredicto. No vamos a poder ver a Michael Jackson, no vamos a poder ver nada del interior de la sala, vamos a escuchar tan solo el veredicto. Tenemos, Rosa, traducción de ese veredicto, de estos 12 hombres sin piedad, si me permites, y tomando las
palabras de Rodney Melville, del juez Melville, sin pena además y sin prejuicios. Hay una historia curiosa, Rosa, te cortaré en cuanto tengamos, por supuesto, lo entiendes, la señal del interior. Tú nos contabas que en el pueblo natal, sin embargo, de Michael Jackson, en medio de todo este enorme interés mundial, mediático y popular, pues sinceramente nos contabas hace unos días, pues tampoco estaban muy interesados en el tema, ¿no? Sí, en el pueblo donde vive, que no es donde nació. Perdona, sí, efectivamente. En el pueblo donde vive, Los Olivos, es un pueblo muy exclusivo, de mucho dinero, y la verdad es que sí, había vivido con cierta indiferencia y la mayoría de las personas no querían pronunciarse y estaban pues más bien indiferentes, aunque quien más que menos tiene su opinión, pero la verdad es que nosotros en ese pueblo donde él vive, la mayoría de las personas, bueno, si no te decían abiertamente que lo consideraban culpable, sí pues tenían sus dudas, ¿no? Pero en cambio es curioso, la gente de Santa María, donde se ha realizado el juicio, que son realmente los que lo han seguido día a día y no están mediatizados por esa imagen que da Michael Jackson habitualmente, la gente de Santa María, digo, en cambio estos decían no, es inocente porque no hay pruebas suficientes, hay muchos indicios pero no hay pruebas, ¿no? Así que ha sido interesante comparar la reacción de las dos poblaciones, ¿no? Porque Los Olivos, donde él vive, que como os comento es un pueblo de mucho dinero, rodeado de viñedos, precioso por cierto, y para una anécdota ya que estamos en plan tertulia, deciros que allí se rodó la película Sideways recientemente. Pues no, la verdad es que allí pues prescinden de Michael Jackson porque entre otras cosas solo lo ven pasar con sus coches, ¿no? El rancho lo tiene incluso más alejado del pueblo, ¿no? Ya, fíjate que estamos hablando, por supuesto, de suposiciones. Hablábamos antes de la posibilidad de que Jackson, en el peor de los casos, pues en función de los cargos de los que pudiera ser declarado culpable y de la decisión final del juez, pudiera ser trasladado. Ya se dan informaciones sobre el centro penitenciario donde podría ir destinado el rey del pop. Es el centro penitenciario estatal efectivamente de Corcoran, que es una cárcel de máxima seguridad donde suelen enviarse a los reclusos que necesitan ser protegidos del resto de presidiarios para que tenga también una cierta intimidad en estos días hasta que finalmente se conozca la decisión, la sentencia en definitiva del juez Melville. Entre las curiosidades, entre los inquilinos, dicen algunas informaciones, Rosa, de estas celdas de Corcoran, celdas que ya incluso como hay en los Estados Unidos se dan tantos detalles y tan, como tú sabes, tan medidos, se hablan ya de celdas de 2,5 por 3,6 metros, entre las que está Charles Manson, que es el líder de una de las sectas más sangrientas en Estados Unidos, que asesinó en el 69 a Sharon Tate, a la actriz Sharon Tate, esposa entonces de Roman Polanski. También pasó por allí Sirhan, condenado por el asesinato de Robert Kennedy en el 68 y después trasladado ya en el año 2003 a otra cárcel. Ese centro penitenciario estatal de Corcoran podría ser el destino de Michael Jackson, buscando con esas celdas, digamos, algo más de intimidad. Vamos a intentar, no he entendido bien en control, si tenemos ya sonido del interior de la sala. Ajá, perdón, no tenemos todavía sonido del interior de la sala. Rosa, tú nos hablabas antes, en estos últimos días se ha hablado, tú nos has descrito, digamos, desde aquellos días en los que Michael Jackson llegó casi como si aquello no fuera con él al principio del proceso, hasta esta imagen que hemos visto hoy de un Michael Jackson, tú nos decías, casi llorando, serio y hasta con corbata negra, todo hay que decirlo, pues todo un proceso de decaimiento personal en nombre de una personalidad cuanto menos muy inestable. Se ha hablado de problemas de salud en los últimos días. ¿Eso ha sido real, tú crees, o ha sido una estratagema jurídica también? Hombre, no sabes qué pensar, ¿no? Yo personalmente, él está muy delgado, si le vieras es que es una persona fragilísima, tiene efectivamente problemas reales de espalda y durante el juicio han sido muchas horas sentado, así que efectivamente estos problemas de espalda junto con el estrés y el miedo, porque debe tener un miedo que se muere, pues efectivamente debe haberlo pasado mal de salud y además no ha comido, no ha bebido y estaba deshidratado. Desde ese punto de vista, pues sí. Pero hasta qué punto hace comedia, no sé, porque el día que se subió al coche no parecía que tuviera muchos dolores de espalda ese día, ¿no? Pero claro, desde entonces ahora ha llovido mucho, así que
No te sabría decir en este aspecto. Rosa, ¿qué sabemos de la otra parte? Por supuesto del chico, el chico está protegido, tiene 13 años, ¿no? Ahora 15. Ahora ya 15, evidentemente, perdona, claro, 13 años tenía cuando los hechos que se juzgan, tiene ahora 15. ¿Qué sabemos de él, qué se sabe de él, dentro de todas las restricciones, por supuesto, y de su familia? Bueno, pues la verdad es que todo lo que se sabe de él es bastante poco bueno, digamos, ¿no? Como comentas, es un muchacho que en el momento que sucedió todo tenía 13 años, que contactó con Michael Jackson porque él, a través de una asociación que ayuda a muchachos con problemas de enfermedad o económicos, pues le dijo si quería ir a su rancho, y él se prestó también a ayudarle en su tratamiento contra el cáncer. Pero la verdad es que es un muchacho que tenía muchos problemas escolares, y además su peor representación es su madre, que es una mujer con un historial, digamos, de delitos menores bastante considerable, mentirosa, estafadora, y una persona que efectivamente parece que ha perjudicado mucho a su hijo en el caso de que estos supuestos abusos fueran ciertos, ¿no? Porque ella ha sido la que ha restado credibilidad a todo en este aspecto, ¿no? Así que la imagen que tenemos de la familia es realmente de una familia pues oportunista. Esta sería la palabra que se me ocurre en estos momentos, ¿no? Y de ahí ese dilema y que tanto el juez Melville, como nos cuentas, le ha insistido a los miembros del jurado para que... Here's something to the effect of this: we, the jury in the above titled case, to find the defendant either guilty or not guilty of conspiracy, and then they run through the child abduction, the false imprisonment, and the extortion, and then they move... Wanted, but all is well that ends well in this particular regard, not unnecessarily. Are all to do with alcohol, and Michael... Very shortly. Okay, well, we're listening. Nothing as yet. Que condenen a Michael Jackson. Sí, ha habido mucha tensión, hay mucha tensión, y realmente ha habido un reforzamiento importante de la policía, porque temen que si es considerado culpable pueda haber reacciones violentas. Y incluso han requisado bolsas con piedras y piñas que iban destinadas, que hubieran tenido como destino las cabezas de los periodistas, porque os tengo que decir que los fans, podríamos decir que hay tres grupos de fans. O que los podríamos distinguir en tres grupos, entre aquellos que son defensores de la paz y el amor al más puro estilo Michael Jackson de los años 70 y 80, aquellos que son admiradores pero que no son fanáticos, y después el grupo que podríamos incluir en los hooligans, más parecidos a los ultras del fútbol que a un fan musical del tipo del personaje de que estamos hablando, ¿no? Y estos son violentos, son agresivos verbalmente y sobre todo con la prensa, e incluso la semana pasada el juez dictó orden de alejamiento con uno de estos muchachos por agredir verbalmente, insultar y amenazar reiteradamente a una periodista de un canal que hace información judicial las 24 horas del día, valga la redundancia, no siempre muy imparcial, pero una cosa no quita la otra, digamos, ¿no? Claro, fíjate, las medidas de seguridad son enormes, como poco a poco, como en pequeño goteo se van. Realmente lo que estamos haciendo todos es hacer de alguna forma suposiciones sobre lo que puede ocurrir, pero en el caso de que finalmente el juez, por la razón que fuera, en función de ese veredicto del jurado, decidiera mandarlo a prisión hasta conocer la sentencia definitiva, se habla ya, precisamente por razones de seguridad, de trasladarlo en un helicóptero que estaría en algún lugar de los alrededores del Tribunal de Santa María, previsto para trasladarlo al penal. Sí, no nos lo han querido confirmar. Tengamos en cuenta también que le trasladarán a Corporán si es culpable de 10 cargos o de la mayoría de los cargos, pero si las penas son menores iría a una prisión del condado, o sea que va a depender también del grado de culpabilidad en el caso de que el veredicto fuera por supuesto, también su destino penitenciario, ¿no? Ajá. Y efectivamente, si en caso de que no saliera absuelto, pues dada lo que se puede montar aquí, porque sus seguidores no van a aceptar de forma sencilla que sea considerado culpable, teme que pueda haber una reacción de todo tipo, es imprevisible,
pues efectivamente hay previstas varias salidas, pero no nos han confirmado cuál de ellas van a utilizar y a lo mejor pues simplemente coge el coche y se va muy protegido por la policía, ¿no? Claro, se habla del penal del condado de Santa Bárbara en ese caso. Efectivamente. Que está a unos 120 kilómetros más o menos del punto en el que tú estás, ¿no? Exactamente, estaría cerca, pero también podría decir que se queda en su casa incomunicado o sea, las salidas son varias, digamos, porque todo va a depender del número de años que le puedan caer en el caso de que le consideren culpable. Claro, en y ese estamos caso, hablando mucho de culpable, pero no estamos hablando de inocente, que es la otra gran posibilidad y que sería, yo creo que una noticia tan importante y tan destacada como la otra, digamos. Como la otra. Incluso en estos días, Rosa, se ha hablado de una posibilidad, que es que los 12 miembros del jurado no llegaran a un acuerdo unánime y que el juicio se declarara nulo, con lo que si la Fiscalía considerara que tiene un caso, digamos, sólido, unas razones sólidas para acusar al cantante, se podría pedir que se empezara de nuevo de cero con la apertura de un nuevo procedimiento en su contra. Esa posibilidad existe, ¿no? Esta posibilidad existe, pero parece remota, porque no parece que los indicios de las consultas hayan ido por allí, ¿no? Pero sí, es una posibilidad que se podría contemplar, digamos, ¿no? Es una posibilidad que no se descarta. En realidad todas las posibilidades están abiertas, digamos, ¿no? Y vamos a ver lo que sucede. Y sobre todo vamos a ver si, imagínate por un momento que se le declare inocente. El futuro de Michael Jackson también va a seguir estando en entredicho. Se le declara inocente porque no ha habido pruebas, porque el jurado tiene razonables dudas y no tiene elementos suficientes para declararlo culpable. Quedarán todos aquellos que consideran que este hombre es un pedófilo en serie satisfechos con la sentencia o con el veredicto de este jurado. Bueno, pues es otra parte que será interesante de analizar, ¿no? Porque lamentablemente a veces estas cosas suceden en la vida, ¿no? De alguna forma, Rosa, tú que conoces Neverland, ese enorme rancho casi convertido en una especie de santuario. Exactamente, de santuario, se ha convertido para Michael Jackson también de alguna forma en una prisión en vida también, ¿no? Sí, te decía santuario por lo de las puertas, estos días que los fans duermen en la puerta, ¿no? Por cierto, los periodistas cuando llegamos allí nos echan al segundo y medio. Pero sí, la verdad es que es un rancho enorme, su casa no se ve desde ningún punto, es como una gran finca de Extremadura, de esas enormes, vallada por todas partes, y que la casa estuviera en un lugar absolutamente inaccesible a la vista de nadie, ¿no? Y allí es donde supuestamente ha estado estas últimas horas. Hoy había informaciones de algunos medios de comunicación que decían que tal vez no estaba allí porque tenía miedo que su casa estuviera llena de micrófonos y que hubiera pasado la noche en un hotel también para estar más cerca del juzgado de Santa María. Es una información que a nosotros nos han desmentido, pero en este momento la verdad es que uno ya no sabe a quién creerse, ¿no? Sí. Porque os tengo que decir que Michael Jackson está sin portavoz desde el pasado viernes. Despidió a su portavoz la semana pasada. Exactamente, no se dijo la razón, así que estamos incomunicados por su parte, y su abogado ha cumplido a rajatabla las instrucciones del juez, porque así debe ser y porque ha querido dar esta imagen y este perfil de seriedad y rigurosidad en todo este proceso. No quería que el entourage de Michael Jackson pudiera perjudicar la línea de defensa que él había mantenido tan absolutamente rigurosa, y había prohibido a todo su entorno que hablara a la prensa. Y bueno, pues supongo que en algún momento Michael Jackson debió considerar que estas relaciones públicas, creo que vamos a conocer el jurado. Esa es la señal de... Vamos a escuchar. Escuchamos la señal del interior de la sala. Estamos recibiendo la señal. Culpable Escuchamos ya. de secuestro. Segundo cargo, veredicto. Nosotros, el jurado, consideramos que no es culpable tampoco de este cargo, con fecha 13 de junio del año 2005. Tercer cargo. Nosotros, el jurado, en el caso que nos ocupa, consideramos que no es culpable
de intento de abuso sexual, fecha 13 de junio del año 2005. Cuarto cargo, veredicto. El jurado, en este caso, consideramos que no es culpable de haber dado alcohol a un menor para abusar de él, con fecha 13 de junio 2005. Quinto cargo, quinto delito. Nosotros, el jurado, consideramos que el acusado no es culpable de extorsión. Fecha 10 de junio del año 2005. Sexto cargo, veredicto. Nosotros, el jurado, en este caso, consideramos que el acusado no es culpable de intento de abuso sexual de un menor. Fecha 13 de junio 2005. Cargo número 7. El jurado, en este caso, consideramos que el acusado no es culpable de administrar y emborrachar a un menor con la intención de abusar de él. Fecha 13 de junio del 2005. Séptimo cargo. Nosotros, el jurado, en este caso consideramos que el acusado no es culpable de haber dado bebidas alcohólicas a un menor. Por lo tanto, no consideramos que sea un delito. Fecha 13 de junio del 2005. Cargo número 8, veredicto. Nosotros, el jurado, consideramos que el acusado no es culpable de haber administrado, de haber emborrachado a un menor para abusar de él, tal y como dice el cargo 8 de la acusación. 13 de junio 2005. Veredicto de ofensa menor, de delito menor. El jurado considera que no es culpable el acusado de haber dado bebidas alcohólicas a una persona de menos de 21 años, que es un delito menor que se incluye en esta acusación. Fecha 13 de junio del año 2005. Veredicto sobre el cargo número 9. El jurado considera que el acusado no es culpable de haber administrado y emborrachado a un menor para de esa manera abusar de él, tal y como dice el cargo número 9 contra él, 13 de junio del año 2005. Veredicto de el cargo número 9. El jurado considera que el acusado no es culpable de haber dado bebidas alcohólicas a personas de menos de 21 años, delito menor según el artículo 222, día 13 de junio del año 2005. Veredicto del cargo número 10. El jurado, en este caso, considera que el acusado no es culpable de haber administrado una bebida alcohólica para ayudarse en la comisión de un abuso de menor. Esto lo decimos el día 13 de junio del año 2005. Veredicto del cargo número 10, delito menor. El jurado considera que el acusado no es culpable de haber dado bebidas alcohólicas a ninguna persona de menos de 21 años. Este es un delito considerado como menor. Fecha 13 de junio 2005. Con esto se completa la lectura del veredicto. With any of the incidents which came forward in this case, there is no double jeopardy in America. Michael Jackson will be walking out of this courtroom a free man, not guilty on the more serious charges, the lesser charges, administering alcohol. Según el jurado, en el veredicto de cada uno de los cargos que pesaban sobre él, es no culpable de todos esos y cada uno de esos cargos. Vamos a seguir atentos a lo que decide el sonido. Recordemos que no tenemos imágenes de la sala del Tribunal de Santa María, sino solamente el sonido, por lo que pueda decidir el juez inmediatamente decretará, imaginamos, su libertad, veremos los recursos, pero esa es la gran noticia a esta hora. Después, desde el mes de enero en que se inició este procedimiento, estamos a junio, Michael Jackson es declarado no culpable de los 10 delitos que pesaban sobre él. Recordemos, 4 de abuso sexual de un menor, 1 de intento de abuso. Vamos a ver vamos a ver lo que está pasando en el exterior de la sala de Santa María, del Tribunal de Santa María. Esa es
la gente que está en el exterior recibiendo, imaginamos, poco a poco, a través, como ven algunos, del teléfono y otros, imaginamos, de los medios de comunicación, el veredicto del tribunal. Michael Jackson declarado no culpable de todos y cada uno de los... The 1108 evidence, which was the prior incidents of... If they just wanted to give the prosecution something. The jury clearly... In the street outside, the serious charges of child molestation, 4 counts in all, and an attempted molestation count was read out in the court. Michael Jackson acquitted on all of them. The offence of administrating alcohol to a minor with an intent to commit a felony, in this case child molestation. The clerk of the court, Laura Fry, moved on to repeat the words, "We, the jury, find Michael Jackson..." Down situation inside the courtroom, that Michael Jackson was wiping his face with some tissues on the table in front of him as the verdicts were delivered. It is likely we will not hear from the prosecutors. It is likely... Jackson is a free man and wants the legal nicety. And those 8 women and 4 men on the jury are unanimous. Michael Jackson is not guilty. They've heard the entire evidence here. To thank his family, to thank those... Major victory for the fans of Michael Jackson. And I didn't think Michael would be singing Beat It. Now he's going to be doing the moonwalk. He's not only going to be doing the moonwalk, he's going to be coming out. He might jump on top. All of a sudden, his health, I suspect, Jeffrey Toobin, is going to get a lot better very, very quickly. Ted Rowlands, let's bring you in. You've been covering this trial from day one. Así que hoy supongo que veremos a Michael Jackson recuperado rápidamente de la espalda. Y me imagino que aquello que contemplábamos antes de que tal vez no le viéramos, pues que saliera por la puerta de atrás con su coche o en helicóptero, yo imagino que hoy sí se dejará ver, pero no sé, igual no, vamos a ver, o a lo mejor está... Yo no sé si tú tienes, yo no sé si todavía, Rosa, tienes tú... Es una del exterior, otra del interior hasta la puerta de la sala que tenemos. Vemos la alegría y el jolgorio, por supuesto, de los seguidores de Michael Jackson. Vemos, tú también lo verás, algunos de los coches de los todoterrenos que han traído a Michael Jackson situarse cerca de la puerta, y tenemos a las cámaras enfocando la puerta de la sala. E imaginamos que, por supuesto, eso no lo hemos llegado a ir, Rosa, pero que el juez habrá decretado inmediatamente. Él está en libertad, hay que recordar que él se declaró inocente al inicio del procedimiento en todos los cargos y que se encuentra en libertad bajo fianza de $3 millones que fueron, por supuesto, depositados. Va a salir porque tú lo ves ahí, el coche negro ese que ha traído a Michael Jackson está situándose en la puerta. Yo creo que va a salir y lo vamos a ver. Esta imagen que vamos a ver va a ser muy importante de ver, y veremos el estado de ánimo con el que ha recibido Michael Jackson esta gran noticia para él. Podría pasar que ahora el juez, que como os digo ha de dictar sentencia en las próximas horas o días, hable con el jurado y les consulte y hablen y él acuerde qué pasa con Michael Jackson y la fianza, digamos, ¿no? O sea, que incluso hoy mismo podríamos saber si le devuelven la fianza, dado la contundencia del veredicto del jurado. Pero bueno, esto es un dato que tampoco os estoy diciendo, pero por supuesto sin confirmar, ¿no? Lo que sí es evidente es que ha habido lágrimas, gritos, sus seguidores lo seguían por teléfono, por radio, algunos. Hoy han sido más amables con la prensa porque querían que les informáramos los que estábamos allí. Yo estoy en comunicación telefónica con nuestro cámara que está intentando captar estas imágenes. Y bueno, pues sí, la gente ha estado contenta y algunos no, porque efectivamente en ese grupo que veis, en esa detrás de esa verja, lo que hay es mucha gente que también quería que fuera considerado y condenado, ¿no? Bueno, pues son las 2:30 del mediodía ahí en California, en la costa oeste de los Estados Unidos. Ahí está la noticia, la recordamos. Michael Jackson declarado por el jurado de su caso no culpable de todos y cada uno de los delitos de los que era acusado. Recordamos, graves delitos: 4 de abuso sexual a un menor, 1 de intento de abuso, otro de conspirar para retener al demandante. Y lo habrán escuchado ustedes a lo largo de la lectura del veredicto. Se hablaba de intento de abusar, de
ofrecer a un menor alcohol para abusar de él. Esos eran otros 4 que completaban los 10. Esa es la noticia a esta hora de la noche en España, del mediodía en la costa oeste de los Estados Unidos. Michael Jackson declarado no culpable de todos y cada uno de esos delitos. Una pregunta, Rosa, para los que no conocemos el sistema legal norteamericano, esta es la decisión del jurado. ¿Cabe algún recurso por parte de la acusación, en este caso, o de la fiscalía, o de la acusación particular de la familia del menor que supuestamente fue abusado? Yo creo que yo tampoco soy experta en el sistema judicial americano, así que voy a decir esto con toda salvedad. Sí. La sentencia yo creo que va a apoyar el veredicto, no puede ser de otra forma, dada la contundencia del mismo, pero sí podrían apelar, ¿no? Pero esto va a depender de esas explicaciones que os digo posteriores, ¿no? Sí. Porque aquí en California existe lo que se considera duda razonable, y podría pasar que el jurado hubiera decidido esto en base a tener dudas, no en base a que estuviera convencido, sino que ante la duda le consideraran inocente. Si pasara esto, que es, como os digo, ley de California, y no todos los estados lo tienen, y algunos abogados consideran que esto incluso es anticonstitucional, podría producirse la circunstancia de que se agarraran ahí, intentaran apelar a través de esto. Pero, compañeros, esperemos a saber más cosas para no adelantarnos y sobre todo para no equivocarnos. Claro. Pero lo que es evidente es que la decisión es muy, muy contundente, y, claro, y sean las causas que sean por las que han llegado allí, porque realmente la del intento de dar alcohol al muchacho o de haber dado alcohol al muchacho era de todos los cargos el más sostenible, porque había muchos testimonios, ahora está empezando a salir la gente de la sala, así que lo ves, está saliendo efectivamente la gente de la sala, la gente que ha podido ser testigo directo, privilegiado de esta lectura del veredicto del jurado. No hay cámaras, pero evidentemente sí hay compañeros de prensa, como vemos, ¿no? Efectivamente, sí, y de las partes, y también alguna persona había conseguido, algunos simpatizantes habían conseguido obtener puestos para entrar allí, ¿no? Qué difícil conseguir esa acreditación, ¿eh, Rosa? Bueno, la verdad, nos lo repartíamos los periodistas. El problema de los periodistas de televisión y de radio es que si estás dentro no estás fuera. Así que desde ese punto de vista para nosotros era poco práctico, y lo mismo sucedía durante el juicio, que muchas cadenas tenían aquí destacados, por ejemplo la BBC tiene 25 personas porque procuraba tener gente en todas partes y se iban pasando la información por teléfono, ¿no? Y pues era la única manera, porque si estás dentro ya no puedes salir, digamos, ¿no? Y además imaginamos que el Michael juez Jackson Melville... en este momento. Sí, perdona. No sé si veis a Michael Jackson. Ahí está, sí, lo vemos. La verdad es que yo creo que no se lo cree. Está como si le hubiera caído toda la presión, cuando alguien está manteniendo la enorme presión y está como si le hubiera caído en este momento toda la presión, ¿verdad? Sí, efectivamente. Estos días nos decían que él, como dormía poco, no bebía, no comía, estaba tomando, se aguantaba con pastillas. Yo creo que realmente va un poco, que me perdone, no quiero que nadie piense que estoy aturdido. Esa palabra, aturdido, sí, ¿no? Apoyado con somníferos o con pastillas que le ayuden a mantenerse de pie, pero efectivamente está atontado. La palabra es esta, que no, yo creo que no acaba de creerse lo que le está pasando. Porque lo normal es que saliera, que saliera, si me permites la expresión, también dando brincos y saltando, pero pobrecito no se aguanta en pie. Yo creo que con todas sus fuerzas, con pocas fuerzas que le queda, se acaba de llevar la mano al pecho, dando la gracia a sus fans. ¿Hace calor ahí, Rosa, ahora mismo? Bueno, pues hace sol, pero hace... Porque le ponen un paraguas para que no le dé el sol. Hace calor, pero hace un viento fresco. Y vemos... Yo ahora he perdido la imagen. Creo que está subiendo al coche, no se está acercando a sus fans. Está subiendo efectivamente al coche. Esta vez tengo la sensación de que Michael Jackson, Rosa, no va a tener fuerzas para subirse al techo de ese coche. Los abrazos entre la gente que le acompaña, evidentemente, y las muestras de satisfacción y alegría sí que son considerables. En especial, ahí está el abrazo al jefe de los abogados, al jefe del equipo legal, el hombre del pelo blanco que hemos venido viendo en esta última
Thomas Mesereau ha hecho un excelente trabajo. La verdad es que lo tenía muy difícil, porque es muy fácil hacer leña del árbol caído, ¿no? Y realmente la duda que todo el mundo tiene ante las extravagancias y las rarezas de este hombre, pues era muy fácil pensar que a lo mejor había cruzado la línea de lo tolerable, ¿no? Y realmente ha sido un caso legal muy difícil de sostener, de mantener y de argumentar en este aspecto, ¿no? Bueno, pues Michael Jackson, ahí está, desde el mes de enero. 5 meses de juicio, 10 cargos, 4 de abuso sexual de un menor, otro de conspirar para retener al demandante, de intento de abuso, y a su familia en contra de su voluntad, 4 cargos para suministrar a un menor alcohol para abusar de todos y cada uno de ellos. Michael Jackson ha sido declarado por el jurado, en este caso, en todos y cada uno de esos cargos, no culpable. Y el hombre que ha conseguido convencer al jurado es ese hombre del pelo blanco, el jefe de su equipo legal, que imaginamos es ahora un hombre plenamente satisfecho. Michael Jackson de vuelta a su Neverland con su no culpable en el bolsillo y con el enorme peso y la enorme tensión de todos estos meses. Lo hemos visto al salir como salía de la sala, prácticamente abatido en vez de vibrante y sonriente, con ese enorme peso de toda esa tensión de esos meses cayendo sobre él. Michael Jackson camina ahora de su Neverland. Imaginamos que ahora el espectáculo, si me permites también la expresión rosa, continuará. Veremos las imágenes del helicóptero volviendo a él hacia Neverland. Veíamos en su salida que había fans suyos con los brazos en alto y las manos cogidas, recibiéndole, haciendo una enorme cadena de solidaridad con él a la salida hace una hora de su casa. Y ahora continuará la historia, imaginamos, ¿no? Aunque el veredicto haya sido este. Niño prodigio de voz dulce se había convertido en toda una estrella. Ganó su primer Grammy, sintió que era estar en los primeros puestos de la lista y entonces llegó Thriller. Con más de 50 millones de copias, 23 años más tarde sigue siendo el disco más vendido de la historia. Se llevó todos los premios, fue número 1 en todas las listas de todo el mundo. Y eso no es todo. Con Jackson, por primera vez una marca muy conocida de refrescos decidió patrocinar a un artista. Gracias a él, la cadena MTV se fijó más en los cantantes negros y los vídeos musicales se empezaron a hacer y a ver como auténtico cine. Él revolucionó la forma de bailar. Recibió piropos del mismísimo Fred Astaire y puso a todos en la tierra a arrastrar los pies como si estuviesen pisando la luna. Con Batty Dangerous, el rey del pop siguió siendo el rey. ¿Quién le iba a decir que los escándalos de su vida personal iban a robarle protagonismo a su música? Desde finales de los 90 su carrera se ha resentido. Ni los recopilatorios ni los rumores de volverse a juntar con los Jackson 5 han desviado la atención de los juicios y las denuncias. Qué lejano parece hoy ese Michael Jackson que con su gorro ladeado, sus guantes, sus alhajas, sus calcetines blancos y sus mocasines nos enseñó cómo mover los músculos, los huesos y el alma. Cambiando de asunto, ha pedido perdón y estaba acusado
entre ellos el de abuso de menores. De manera unánime, el jurado de Santa María ha declarado inocente a Michael Jackson por la inconsistencia de las pruebas y testimonios, aunque nadie lo hubiera dicho a juzgar por el rostro del cantante tras oír el veredicto. Luis Fraga. Jackson acusó la tensión de un juicio que no se resolvía con un solo veredicto, sino con 10, uno por cada acusación, por lo que el cantante tuvo que soportar la angustia de escuchar cargo a cargo qué había decidido el jurado. Tal vez por eso a la salida se le vio débil, con mirada ausente y muy demacrado, lejos de la imagen de felicidad que podría esperarse. Los pocos que pudieron entrar en la sala dicen que lloró al escuchar el veredicto. La alegría la pusieron sus fans, que no pararon de gritar e incluso soltaron palomas. Jackson se ha librado de una pena de casi 20 años. Y un fuerte terremoto de 7,9 grados. En estas imágenes, Michael Jackson ya sabía que había sido absuelto de todos los cargos a los que se enfrentaba. Aún se vislumbraban en su rostro evidentes muestras de la tensión y el nerviosismo que había vivido. Y es que todo había empezado momentos antes, cuando su abogado le comunicaba que después de más de 32 horas de discusiones, el jurado había alcanzado por fin un veredicto. El cantante se encontraba en su rancho de Neverland y se trasladaba en un coche hacia el juzgado, seguido de otros en los que iban su familia y sus guardaespaldas. Cientos de fans esperaban su llegada al juzgado. Era un momento crucial y querían estar con su ídolo. Michael se bajaba del coche con cara de preocupación, la misma que tenían su madre, su padre y sus hermanos, quienes precedían su entrada a la sala. La tensión se palpaba en todo momento, hasta que por fin llegaba el veredicto del jurado, que declaraba inocente a Michael Jackson. En ese instante, los fans enloquecían. Los informativos de las cadenas norteamericanas no tardaban ni un segundo en hacerse eco de la noticia. Michael Jackson había sido absuelto de todos los cargos a los que se enfrentaba y se había librado de cumplir una pena de cárcel de más de 18 años. Los periodistas acreditados dentro de la sala informaban de que el cantante lloraba de emoción al escuchar la sentencia y de que incluso había estado a punto de desplomarse. El rey del pop no hizo declaraciones, pero ha hecho pública su alegría con estas imágenes y textos tan triunfales colgados en su página web oficial. Michael estaba cansado, por eso cuando llegó a Neverland fue Joe, su padre, quien se encargó de agradecer las muestras de cariño que había recibido toda su familia durante el proceso judicial. Quiero dar las gracias a todos nuestros fans por el apoyo que nos han dado. Tanta felicidad contrasta con la cara de circunstancias de Tom Sneddon, el fiscal que ha llevado el caso en contra de Jackson. Obviamente, estamos en desacuerdo con el veredicto, pero trabajamos en este sistema judicial en el que creemos. He sido fiscal durante 37 años y en ese tiempo nunca he puesto en duda la decisión de un jurado. Y es que el jurado lo ha tenido bastante difícil, así lo explicaban en la rueda de prensa posterior al juicio. Dijeron que después de examinar todas las pruebas todavía existía una duda razonable que les impedía condenar al cantante. Por eso, Michael Jackson ha sido absuelto de los 10 cargos a los que se enfrentaba, incluidos los de abuso sexual a un menor. La noticia ha dado la vuelta al mundo, para alegría de unos y asombro de otros. Apenas le quedaron fuerzas para derramar un par de lágrimas cuando la secretaria del juzgado leyó el veredicto absolutorio. Fuera de la sala, caminando con ayuda, un beso a sus fans y un frágil saludo fue su débil señal de victoria. Tras 14 semanas de juicio y 10 días de deliberaciones del jurado, Michael Jackson ha sido declarado inocente de todos los cargos, 10 en total, por abusos sexuales a un menor. Hola, muy buenas tardes. El excéntrico artista de 46 años, el hombre que un día fue rey del pop, no irá a la cárcel. El jurado, 8 hombres y 4 mujeres, justifica su decisión en la falta de pruebas y en la poca credibilidad que les ofrece la madre del niño que denunciaba esos abusos. Los seguidores del cantante saludaron con júbilo ese veredicto, mientras el fiscal no ocultaba su contrariedad y aludía a la fama como posible factor que ha influido en la decisión unánime del jurado. Jackson se libra de una pena de hasta 18 años de cárcel. Con 13 años ya conocía el éxito, era casi millonario y tenía una carrera propia. Pero su popularidad cayó 3 años después y el joven artista regresó con sus hermanos para sacar a flote el grupo al que esta vez llamaron simplemente los Jackson. Michael Jackson tuvo que esperar hasta el año 82 para conocer el triunfo definitivo con Thriller.
Con este trabajo logró vender 45 millones de copias en todo el mundo, el disco más vendido de la historia que le catapultó como el rey indiscutible del pop. A principios del año 84, durante la grabación de un anuncio, sufrió un accidente en el que se vio envuelto en llamas. Entonces comenzaron sus conocidas operaciones de cirugía estética que, por necesidad debido a una enfermedad llamada vitíligo o por la simple obsesión de ser blanco, le han convertido en otra persona. En la década de los 90 comienza la decadencia del mito. Se traslada a su propiedad de fantasía, Neverland, donde parece querer recuperar la infancia que nunca tuvo, al tiempo que pierde contacto con la realidad. Dos mujeres han marcado la vida de Michael Jackson. La primera, Lisa Marie Presley, con la que contrajo matrimonio el 26 de mayo de 1994 para separarse de ella 18 meses después. Muchos pensaron que se trataba de una maniobra publicitaria. Su segunda mujer, del 96 al 99, fue una amiga enfermera, Deborah Rowe, con la que ha tenido a dos de sus tres hijos, Prince Michael I, de 8 años, y Paris Michael Catherine, un año mayor. Su tercer hijo, Prince Michael II, nacido en el año 2002, nos lo presentó de esta forma tan original y de él aún se desconoce la madre que lo ha engendrado. El próximo 29 de agosto, Michael Jackson cumple 47 años de una vida difícil, tanto por los buenos momentos como por los malos, a medio camino entre el cielo y el infierno. Estaremos... Ningún comentario y ni siquiera una sonrisa. Michael Jackson salió con gesto serio después de saber que le habían absuelto de todos los cargos, entre ellos el de abusos sexuales a 4 menores. El tribunal dice que no hay evidencias suficientes para condenarle y casi ni se inmutó cuando saludó a los cientos de seguidores que le esperaban a la salida del tribunal y recibieron entusiasmados el veredicto. 2.000 periodistas de 32 países habían viajado a Santa María, en California, y muchos periódicos esperaron hasta el último momento para poder llevar en sus portadas la noticia de la absolución de Michael Jackson. Hola, buenas tardes. Y entre esos periodistas está la corresponsal de Televisión Española, Rosa María Molló. ¿Dónde crees que está la clave de esta absolución que ha sorprendido tanto? Hola a todos, pues yo sinceramente creo que la clave está en la estrategia de la defensa. Tomás Meseró es un hombre muy serio que supo controlar y mantener en vereda a todo el clan Jackson, empezando por este mismo, evitando que hicieran ningún tipo de show, ni siquiera abrieran la boca a lo largo de todo el proceso. A la vez consiguió sembrar un enorme manto de dudas sobre el acusador y especialmente sobre la madre, y sobre todo y fundamental, no había pruebas contundentes. Gracias, Rosa, por ese primer apunte. Volveremos luego para contarles todo lo que rodea esta sentencia. Tan bajo, y por ello el ambiente aquí en su rancho de Neverland es más de alivio que de celebración. También, desde luego, porque lo que el veredicto dice no es que Michael Jackson sea inocente, sino no culpable. O sea que hay dudas más que razonables como para no condenarle. En otras palabras, se le exonera porque los cargos no se pueden probar, porque los testigos, incluido el niño y la madre de la supuesta víctima, no son de fiar, y ello a pesar de que después algunos de los miembros del jurado decían que creen que es más que probable que Michael Jackson sí cometiera algún abuso sexual, pero que no lo pueden probar. Es una aparente contradicción, solo aparente, pero que permitía que algunos comentaristas de televisión anoche bromearan diciendo que ahora es Saddam Hussein quien quiere que se traiga su juicio aquí a la jurisdicción de Santa María. Pero bromas aparte, lo cierto es que la justicia ha hablado, ha sido un juicio justo, y Michael Jackson, estrella pero también ciudadano, hoy se va a levantar, y hoy y los próximos 20 años se va a levantar no en prisión, sino aquí en su casa. Angustia en los alrededores del Tribunal de Santa María. Tras una semana de deliberaciones, el jurado, 8 mujeres y 4 hombres, han llegado a un veredicto. Cientos de fans se congregan para esperar a su ídolo. La llegada de Michael Jackson, fuertemente escoltado por sus guardaespaldas, es retransmitida en directo por la televisión. El espectáculo mediático que desde el pasado mes de enero, cuando comenzó el juicio, ha mantenido al público norteamericano frente al televisor, ha llegado a su punto más álgido. Y la noticia no tarda mucho en llegar. La superestrella del pop ha salido victoriosa y ha sido absuelto de los 10 cargos que pesan sobre él, incluido el de abuso a un menor. La angustia de los fans se convierte en júbilo.
El jurado asegura que su veredicto unánime obedece a las dudas razonables que plantean los argumentos de la acusación. ¿Qué madre en su sano juicio permitiría que pasara algo así? Dejar que su hijo duerma con alguien. El fiscal, que tampoco pudo con Jackson en 1993 en otro caso de abuso de menores, no quiso cuestionar la decisión del jurado. En 37 años nunca he puesto en duda el veredicto de un jurado. Tras conocer la sentencia, Michael Jackson no ha transmitido ninguna emoción. Se limitó a saludar a sus fans con la mano en el pecho y ha declinado a hacer declaraciones. Pero la noticia de su inocencia ha dado la vuelta al mundo. Me siento muy emocionado y liberado. En este país cualquier otra persona no se hubiese librado como él lo ha hecho. Siempre quedará la duda si el factor fama y la presión de la opinión pública han influido en el veredicto. Sea como etapa en su vida, el controvertido niño prodigio, que llegó a ser el príncipe del pop y uno de los hombres más ricos del mundo, se ha salvado de la cárcel, pero los problemas todavía le acechan. El veredicto de inocencia supone un alivio para Jackson, pero no significa el fin de sus problemas. Ahogado por las deudas que superan los 225 millones de euros, con una salud quebradiza y una imagen deteriorada a lo largo de los años, el que fuera rey del pop debe afrontar un complicado futuro. Sus consejeros creen que podría ganar dinero si iniciase una gira mundial para vender sus antiguos éxitos. Jackson aún no ha decidido qué paso dará. Su último álbum, Invencible, fue un auténtico fracaso. La inyección económica es crucial para su supervivencia y para seguir alimentando sus excéntricos gustos. Su fama perdía fuerza a medida que crecía la imagen de hombre maniático. Aparecía en público con sombreros y mascarillas para evitar infecciones. Se hizo construir una réplica de la tumba de Tutankamón y su residencia evoca la infancia que nunca tuvo. Michael Jackson, una vez visto el juicio, para decirte a ti y para decirle al mundo que es inocente, ¿qué tiene que hacer? No dormir 30 noches seguidas con un mismo niño en la misma cama, no tener... Eso según el testimonio en el que tú crees. No, según las madres, los niños, según el propio Jackson, quien reconoció que había dormido porque no toca a los niños. Él dijo que él duerme con los niños porque no les hace nada sexualmente. Yo quiero explicar un poquito sobre el jurado porque quiero que entiendan, y es muy buena la pregunta que haces tú, si yo confío en el jurado. No confío en el sistema judicial norteamericano por la siguiente razón. Todos los famosos salen no culpables. Para ser jurado en Estados Unidos nunca hay un profesor universitario, nunca hay un tipo con educación, siempre los que quedan seleccionados... Pero seleccionados entre 1.100 personas, tengo entendido. Exacto, porque... ¿Y han cogido a los 10 más tontos? A los 12 más imbéciles que puedes conocer tú. No, según toda la prensa que puedas ver. Para ser jurado en Estados Unidos tú tienes que estar encerrado 4 meses y te pagan $4 diarios. ¿Tú crees que alguna persona que es padre de familia, profesional, responsable, todo el mundo se excusa, inventa, dice yo no quiero estar porque estoy ocupado? Pero es así de fácil. Es así de fácil. Decir, en Estados Unidos tú no quieres ser jurado y no lo eres. Exacto, tú puedes decir, mira, si te preguntan, ¿usted cree que lo conoce a Michael Jackson? Sí, creo que es un asesino, creo que es un pedófilo, y dice, para afuera, despedido. Entonces, ¿tú crees que desde un principio Michael Jackson era consciente de que el veredicto iba a ser no culpable? No, porque del jurado, por eso respondo a la pregunta que me hizo ella en el principio. El fiscal también le interesa, y también a la abogacía, a la defensa, que los miembros del jurado no sean intelectualmente muy preparados. ¿Pero cómo le va a interesar eso al fiscal? Es decir, es que me están hablando prácticamente de corrupción. No, quiero decir, así que me funciona digas, el sistema. hombre, No, claramente. Claro, porque una cosa es que el jurado tenga un nivel intelectual bajo y otra cosa es que me digas que al fiscal le interesa que el jurado sea torpe. Por supuesto, porque cuando tienes pocas pruebas y para ser fiscal es un puesto político que te lo escoge la gente y ellos necesitan ganarse también el apoyo del pueblo, de donde ellos son, de Santa María. Entonces, ¿nunca tuvo miedo Michael Jackson a poder ir a la cárcel? No, por supuesto que tuvo miedo porque el jurado puede ir hacia cualquier lado, hacia la fiscalía, hacia la defensa, pero nunca hay un profesional, nunca hay un tipo intelectualmente preparado. Pero insisto, Víctor, si puede ir hacia el abogado o hacia el fiscal, ¿por qué se decantó por el abogado? ¿Por qué qué? Había las mismas posibilidades de que se decantase por el fiscal. Gente limitada la puedes convencer, por supuesto. El caso de J. Simpson, el caso tanta evidencia, sangre. Y después de tantas semanas, ¿por qué no ha sido capaz la acusación de convencer a ese jurado inútil y torpe y analfabeto de que este hombre era totalmente culpable? ¿Por qué no han sido capaces? ¿Dónde ha estado su fallo? Porque ningún famoso en Estados Unidos juzgado no va a la cárcel. Me vais a perdonar un momento porque estamos hablando mucho de Michael Jackson, de los abogados, pero no me quiero olvidar de un niño, por ejemplo, Garvin, el muchacho, que ha sido objeto de la atención mundial también. ¿Cómo se encuentra después de todo lo ocurrido? Él primero, cuando tuvo cáncer, confió en Michael Jackson y fue decepcionado por Michael Jackson porque fue abusado sexualmente. Después él confía
en la justicia norteamericana y nadie le creyó, los 12 miembros del jurado, no la justicia, sino los 12 personas con poca preparación intelectual, no le creen tampoco, y ese niño no quiere ir al colegio, no tiene ganas de vivir, se le acabaron las ganas, y ya para qué vive, si ya nadie le creyó. Supongamos que la madre sea una mentirosa, una aprovechadora, pero estamos hablando del niño, porque no todos los niños van a coincidir que los órganos sexuales, que lo describen cuando el pene está erecto de Michael Jackson, todo el mundo coincide, pero aunque tú le mostraras pruebas fehacientes, como el caso de Jay Simpson, el caso de Robert Blake, del actor de Vareta... Víctor, tú que eres un especialista en este tema, una prueba, ¿la tienes? Por supuesto, las fotografías que le toma la policía a Michael Jackson desnudo coinciden con las descripciones que hizo Jordi Chandler en abusos sexuales. ¿Tú tienes alguna prueba para decir, como has dicho y te mantienes, Michael Jackson es pedófilo? Con todos los testimonios de los niños, por supuesto. ¿Los tienes grabados? ¿Pero qué quieres tú? ¿Semen que te traiga acá pruebas de un video? En los casos de abuso sexual es muy difícil comprobar el abuso sexual. Él tampoco es policía, también hay que entender. Es muy difícil el abuso sexual. Bueno, evidentemente, pero si es una persona que ha estado en contacto con el caso, hay veces, ocasionalmente, que los periodistas podemos tener una prueba evidente. Por supuesto, pero como además tú en su momento hablaste de un supuesto vídeo, por eso te pregunto, ¿tienes alguna prueba evidente? Sí. Por supuesto que están las pruebas de los niños, entonces mejor me dedico a otra cosa. Si no puedo comprobar en nada, entonces la fiscalía tampoco tenía pruebas, según tú. La policía, entonces todo el mundo perdemos el tiempo contra... Además había muchos testimonios de niños que habían sufrido abusos que no pudieron testificar. Pero hubo uno en concreto de una persona que ni siquiera había hablado de esos abusos delante de su mujer y que hizo un testimonio desgarrador. ¿Cuál fue la actitud del Jason Francia, un niño de 24 años que no tiene ningún récord, es un pastor evangélico, es un niño que la defensa no lo pudo tocar? Cuando el niño testifica lo que le hizo Michael Jackson, lloró, toda la prensa que estamos presentes nos emocionamos mucho, un hombre que en la defensa se quedó callada, ni lo tocó porque tiene credibilidad, y Jackson en el año 94 le pagó $2 millones para su silencio. ¿Y cuál fue la actitud del jurado? Se rieron, cuando el niño lloró, empezaron a reírse y decían, mira, Jackson me abusó, y se pegaban codazos y se empezaron a reír del niño. No querían escuchar a nadie, mientras todos nos emocionamos, el jurado se empezó a reír de ese niño. Eso lo sabe toda la prensa. Víctor, ¿crees que esta sentencia va a evitar otras supuestas denuncias de malos tratos de Michael Jackson? Por supuesto. Michael Jackson ahora tiene licencia para abusar a cualquier niño del mundo. Ningún policía se va a atrever a tocarlo, lo que me dicen los policías. Ningún fiscal va a arriesgar su carrera. Ninguna madre va a ir al tribunal para que le investiguen toda su vida. Y ningún niño va a tener la gana de sentarse 5 días como lo hizo Gaby Nerviso para que el jurado, gente que no tiene la capacidad intelectual, se convierta de la noche a la mañana en expertos de ADN, criminología. No está preparado el sistema judicial para los famosos en Estados Unidos. Para cualquiera de nosotros sí, pero para los famosos todos salen libres en Estados Unidos. ¿Tú cuánto dinero has ganado con el caso de Michael Jackson? Yo soy periodista y ese es mi trabajo. Lo mismo que puedes ganar tú cuando escribo un libro, de esa forma me gano yo la vida. Gano por un libro, me pagan $2 por libro. No, pero ahora te ha contratado la NBC, creo, para cubrir el juicio. Por supuesto. No, simplemente digo que si tú... No, hombre, no, pero hombre, es que te digo, porque estamos hablando de un caso en el que precisamente ha habido mucho manejo de dinero, muchos miles de millones de dólares, como tú estás diciendo, que ha pagado Michael Jackson durante mucho tiempo, comprando el silencio de mucha gente. Exactamente. Y entonces aquí todo creo yo que se ha quedado en una cuestión de dinero, económica al final. Eso es a lo que quiero ir. Sí, pero ese es mi trabajo. O sea, si tu trabajo era ganar dinero o era hacer justicia, si tú crees realmente en lo que estás diciendo, porque hay gente que de ti lo que cree es que eres el chileno Víctor Gutiérrez, un fabricante de mentiras motivado por intereses económicos y una enfermiza pasión por ser parte de la noticia. ¿Quién lo dice? Eso dicen de ti, yo lo tengo aquí escrito. No, pero ¿quién lo dice? Esto lo dicen aquí, pues aquí es una de las cosas. Los abogados de la cuarta, contenido, abogados de Michael Jackson. Por supuesto, el abogado de Jackson. Claro, y tú por eso digo, entonces ¿tú qué vas a decir? No, pero por supuesto, el abogado... Lo que quiero decir es que cuando tú desacreditas al tribunal, o sea, cuando ya se ha juzgado y sigues insistiendo en lo mismo cuando no se ha podido probar, porque yo creo que en todas las semanas que ha habido de juicio se podía haber probado y a esos inútiles se les podía haber convencido de lo contrario, yo no creo que esa gente estuviera más de parte de Michael Jackson y no creo que nadie sea insensible, que si un niño tiene credibilidad no le crean. Sinceramente, déjame que te lo diga, en España acabamos de ver a un profesor de karate que ha estado en la cárcel por abusos de menores y ha sido absuelto, y ahora ¿quién va a creer a ese señor? ¿Quién le quita ese estigma a esa persona? Eso es lo que yo estoy diciendo, que me parece que si ni siquiera creemos en la justicia, cuando la justicia se ha pronunciado y seguimos trayéndote a ti en vez de traer a lo mejor a los inocentes, a los que han sido declarados no culpables, pues entonces a lo mejor estamos haciendo un flaco favor a la justicia. Eso es lo que si quieres, es que vienen muchas preguntas. Primero, los policías que hicieron el caso y el fiscal también tienen un sueldo. El jurado también se le paga por estar perdiendo el tiempo ahí recibiendo informaciones para ellos juzgar después. Pero esa es parte de mi trabajo, entonces no entiendo tu pregunta si esto es por dinero. Primero que nada te respondo que el libro es una autoedición y tú sabes muy bien como periodista que
que cuando uno hace una autoedición, uno invierte en el libro y no gana ni un peso después porque el libro quizás te lo suspenden. Pero es que los padres de los niños se han beneficiado de esto económicamente también, ¿o no? ¿Qué padres han ganado dinero de Michael Jackson y le han cogido dinero? Eso sí, yo siempre los trato de mercenarios, que los padres también se benefician. Además, quiero recordar que ya se habló de este asunto. Víctor, también me gustaría avanzar porque hay detalles muy interesantes que hemos descubierto gracias a este juicio. No, pero sobre todo mi pregunta es, ¿y ahora qué? Es decir, ¿qué consecuencias va a tener esta sentencia, este no culpable, sobre Michael Jackson? Se habla de que está enfermo, de que está destruido económicamente. ¿Qué hay de cierto y qué va a pasar con Michael Jackson? Bueno, Michael Jackson, su carrera, él no hace un concierto en Estados Unidos desde el año 1988. No le fue bien con sus últimas canciones. Él se concentra mucho en los menores y muy poco en producir canciones. Si él vuelve con un gran disco, es un hombre muy talentoso, un hombre que es un gran bailarín, un gran cantante, un gran compositor, es un genio de la música. Pero él tiene que dedicarse a lo suyo y dejar tranquilos a los niños. Lo que más lo tiene triste a él, y él se lo dijo a un amigo, está grabada una cinta que se emitió en Estados Unidos, que si se acaban los niños del mundo, él se suicida porque no tiene razón para seguir viviendo. El hecho de que su abogado diga, ningún otro niño puede estar en la cama con él nunca más en su vida, y se los aseguramos, dijo el abogado, él se puso muy triste porque él quiere compartir la vida con los niños y esa es su vida. O sea, que esa es una condición de la sentencia, el que él no vuelva a... No, el abogado le aseguró que la próxima vez ya nadie le va a creer más ya. Esto ya pasó el año 93, cuando él le paga a un niño 24 millones de dólares y siguió comportándose de esa forma, y los propios managers le han dicho, por favor, ya páralo de los niños, porque no es bueno que duermas en la misma cama, aunque él dice que no los toca, pero no es natural. No es natural. Había testimonios que eran muy evidentes, había pruebas, había sábanas, había unos maniquíes, había el testimonio ese que decía libros pornográficos. ¿Cómo era el Perdóname, Gustavo, sé que los genitales. Te voy a dejar continuar la pregunta, pero quiero aprovechar para... Hemos visto antes unas imágenes, si no me equivoco, del interior de Neverland. Si podemos recuperar esas imágenes, continúa, por favor. Entonces, había muchos testimonios, había muchas pruebas, había lo de las sábanas, los maniquíes, el niño que decía exactamente cómo eran los genitales de Michael. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han visto esa evidencia? La arrogancia del fiscal también hace que él dijo, yo tengo superado la cantidad de pruebas, con esto tengo, y no fue suficiente. En Estados Unidos también mucha gente del jurado, como bien decía él, quieren una prueba. Ella también me decía, dame una prueba, quieren el smoking gun, quieren el humito saliendo de la pistola o la foto de la tipa ahí. Sí, pero además, en muchos casos que es casi imposible. Yo he leído alguna declaración de los jurados y decía, uno de ellos lloraba y decía, yo veía algo raro, yo desde luego a mis hijos no les dejaba con Michael Jackson, pero me faltaba una evidencia, nos adiestraron para decir que es no culpable. Claro, la ley norteamericana te exige que no tiene que haber ninguna duda de que el tipo es culpable. Claro. Entonces esa es la duda, esa línea de duda es la que todos hacen decir a los famosos, sobre todo, no es culpable. Estamos viendo el interior, como decía bien Jaime, que bueno, se ha ido a recuperarse. Había unas especies de maniquí de plástico. De niños, claro. De niños. ¿Eso qué utilidad tenía en Neverland, que tú le llamas el paraíso de abuso al menor? Exactamente. Hugh Hefner, el dueño de Playboy, se construye mansiones para tener mujeres, este se construye mansiones para tener niños. Los maniquí era para no estar solo, él para tener niños. No tiene maniquí de adultos, tiene maniquí de niños, que él le viste ropa cara, zapatos de $700, los viste con ropita porque él quiere estar rodeado de niños. Las pinturas que ustedes ven ahí son fantasías de hiperrealismo, todos basados con niños, con un poquito con los pantaloncitos abajitos. Él se le encontraron 3 revistas de niños desnudos que compró en Holanda, que no son cosas eróticas, no había pornografía, pero era erotismo, que se encuentra en las casas de los pedófilos. ¿Y puede llegar a abusar de sus propios hijos? Ese es el temor que existe y que la policía, gracias por la pregunta, porque eso es lo que la policía dice, como ya no va a haber ningún niño más que pueda entrar a su rancho porque los asesores no lo van a dejar, el que corre riesgo es su propio hijo que abuse de él, porque ni siquiera es su hijo, porque es rubio, ojos azules. Y ese niño tiene 8 años, es decir, está en el pic de la pedofilia, de 7 a 13 es el pic de la pedofilia. Y ese niño tiene 8 años. Y ese niño, cuando sea abusado y Jackson lo deje por otro niño, ¿a dónde va a ir ese niño? Los otros se van a sus casas con sus padres, pero ¿a dónde se va a ir? Ese es el temor y lo que viene después. Le toca a ese niñito ser abusado ahora. Víctor, ¿y nadie se ha planteado que quizás, aparte de todo esto, Michael Jackson sea un gran enfermo? Todo el mundo habla que es uno de los pedófilos, los expertos saben que este es uno de los pedófilos más enfermizos, más activo. No puede controlar su enfermedad, no puede controlar su deseo sexual por los niños. Incluso la organización de abusadores de pedofilia, que se llama NAMBLA, que son todos los pedófilos del mundo, que tienen una organización que hacen conferencias anuales, reconocen a Jackson como uno de ellos, porque ellos hacen lo mismo en menos escala,
pero no hay forma, la pedofilia no tiene cura, aunque sea un chiste para la Iglesia Católica, no tiene mejoría la pedofilia y tiene que ser tratada con drogas solamente para no tener ansiedades sexuales. Pero el señor Jackson con esto le va a costar conseguir niños. Yo creo que va a estar 3 meses descansando y después lo vamos a ver en otro país con otro menor de edad, porque él no se va a detener, si no se le acaba la vida. Y sin embargo su familia le ha dado todo el apoyo en este juicio, una familia que parecía desmembrada. Claro, es que todos viven de Michael Jackson, tanto Janet, Jermaine, Tito, todos viven de, entonces necesitan esa publicidad. Incluso acaba su publicista de renunciar porque Jackson lo despidió. Después de 30 años publica este libro donde dice que Jackson detesta a sus hermanos y que no los quiere cerca, pero ahora ya Jackson va a ir a vivir a Alemania, ya lo anunció que quiere cambiarse de país y ahora la familia desapareció. Ya Jackson no los llevó de vacaciones a ningún lado, anda solito con sus hijos, entonces te demuestra que Jackson los utilizó y lo comenta mucho su publicidad en un libro que recién acaba de sacar. Es penoso, a mí me da pena porque tengo que hablar durante 14 años con tantos niños que me dicen yo no quiero testificar, tengo miedo, pero Jackson me hizo tal y tal cosa. Y las pruebas están, lamentablemente, en todo el mundo. Un caso de abuso sexual cuesta mucho. La palabra de un niño de 10 años contra un tipo poderoso. Víctor, y puede pasar en cualquier mundo. En este momento Michael Jackson necesita un lavado de imagen, como ya ocurrió en el año 93 después de que estalló el escándalo. ¿Tendrá que hacer algo para convencer a aquella gente para la que esta sentencia no conforma? Por eso se va de Estados Unidos, porque las 2 agencias más importantes de publicidad de Estados Unidos dijeron no hay forma de revertir esto. No hay forma. No hay forma de quitarle el juicio popular que ya lo condenó, porque las pruebas están ahí. Cualquier persona con coeficiente intelectual que vio el juicio, que vio las pruebas, que leyó, dijo esto es suficiente. ¿Dónde está él ahora? Él ahora está, se supone que va a estar hoy día en Alemania para celebrar el cumpleaños del papá que cumple 76 años, pero él ya quiere abandonar a Estados Unidos. Sin embargo, el fiscal no devolvió las fotografías, que nunca se vieron, las fotografías de sus órganos sexuales que él fotografió, nunca se vieron, y esa fotografía el fiscal dijo no las voy a devolver porque en el futuro va a haber otro niño y quiero estar preparado. Víctor, parece que hablas de una ruina moral, pero ¿y ruina económica? Peor, en octubre tiene que pagar $300 millones al Banco de América el catálogo de los Beatles por la línea de crédito, no por préstamo, la línea de crédito que ocupó, y no tiene el dinero y ya una empresa lo acaba de demandar diciendo que quieren congelar las propiedades que él tiene porque la única forma de recuperar su dinero, hay otra empresa de muebles que lo demandó, tiene muchas querellas, el dinero de su fianza se la consiguió. Jackson no es el hombre poderoso que era antes, entonces la cantidad de dinero que tiene que pagar no le alcanza para los conciertos porque no hay ninguna persona interesada en hacer conciertos. Todo el mundo dice va a volver en un gran concierto. ¿Dónde están los conciertos del 2001, del 2002 y el 2003? ¿Y dónde están las ofertas de ahora? Un disco, ahora un recopilatorio. La madre biológica de los niños durante el juicio dijo que estaba dispuesta a pedir la custodia. ¿Qué ha pasado ahora con la madre? Cambió el testimonio, no sabemos por qué. Se está investigando también la acusación que se le hizo a un abogado de Michael Jackson por ofrecerle un cheque en blanco a Jordi Chandler. Esa investigación comenzó ahora por falta a la ética contra ese abogado y por obstrucción a la justicia. El niño tiene que testificar ahora en un nuevo juicio y tiene que comentar que un abogado de Jackson le ofreció un cheque en blanco y el niño no testificó. Y también tiene que aclararse ahora qué va a pasar con lo que me acabas de preguntar tú. La madre biológica de los niños de ella. Sí, por Debbie Rowe. Ella cambió el testimonio. Ella recibía una cantidad de $1,5 millones mensuales por tener al niño y como Jackson no le pagó, fue en contra de Jackson. Ahora tienen otro arreglo para poder recuperar al hijo. Cobra más. Víctor, gracias por estar otra vez, mejor dicho, aquí. Gracias a ustedes. Este programa. Gracias, muy buenas noches. El asunto Michael Jackson, más citas con la justicia. ¿Y qué les parece si vamos con otros asuntos de